ver un micrófono, pero igual espero que se me escuche. Así que, hola a todos, ¿no? 1, 2, 3, probando. Vamos a empezar con la presentación del libro de Rafael García Godó Salazar. No te enfades conmigo, por favor. Vamos a empezar y voy a decir las biodatas de los ponentes del día de hoy. Esto es una presentación, pero también es una especie de conversatorio. Van a conversar los ponentes también cuando terminen de exponer. Así que también si tienen preguntas, si tienen alguna duda sobre el libro, pueden formularla. Así que voy a empezar con una pequeña biodata, una pequeña presentación de cada ponente. En primer lugar, Josué Barrón, egresado de la Católica, docente, escritor y editor. Ha publicado La Obscuridad del Bosque en 2008 y El Silencio Solar en 2020, que mereció el primer puesto de los Juegos Florales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En segundo lugar, el autor, Rafael García Godó Salazar Prats, poeta y novelista peruano. Sus últimos libros son Bellezo, Llevémonos sin Patria, publicado por la editorial Gato Viejo en 2023, y No te pares conmigo, por favor, de la editorial Narval, publicada en 2024. Asimismo, es premio Nobel en la literatura de la diversidad sexual y de género 2006 y 2007, premio al mejor libro LGBT+, por Crónicas de la Diversidad en 2021, premio también por Crónicas de la Diversidad en 2023 al mejor libro de poesía, y obtuvo en 2 oportunidades, en 2023 y 2024, los estímulos económicos del Ministerio de Cultura para la difusión de la literatura LGBT+ peruana en el extranjero. Ha publicado en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Vamos a empezar en esta oportunidad con Josué. ¿Qué les parece? ¿Podemos empezar contigo? Ya. Primero, muy buenas tardes, gracias por la invitación a los organizadores y por regresar a San Marcos, que también creo que es una fuente académica, de reflexión, que es interesante también. Y bueno, también hice una maestría acá, soy medio sanmarquino. Mi amistad con Rafa viene por la admiración específicamente de su texto. Puedo un poco confesar que me encantan los libros, más que escribir, me he dado cuenta, y también su lectura, ¿no? Así que Rafa lo descubrí de mis intentos de siempre tratar de acumular textos y leyéndolos. Así que encontré un texto de él, su poesía, y comencé a juntarlos. Usted sabe que tengo la gran mayoría, bueno, tengo todo menos uno nada más, que es un libro pequeño que sacó un tiraje, que es un libro objeto, que es el único que me falta. Pero todos ha sido porque lo he buscado, ¿no? Y siempre lo sorprendía y decía, mira, he encontrado este, que no lo tenía. Y así nos hemos hecho la amistad, por la admiración y también por su poesía, que me parece valiente y verdadero. Y bueno, este libro me lo ha regalado por fin, así que también estoy feliz por eso, así que lo he merecido también ese premio. Lo he leído con mucho ahínco y creo yo también, como conversaba con él, en un momento ya tengo para hacer una tesis, ¿no? Porque ya conozco algunas cosas, hemos conversado, hemos caminado, ¿no? Así que nos falta ir al sauna, ¿no? Sí, está pendiente. Así que estas cosas que nos han motivado me ha hecho un poco introducirme a su obra y también dar un gran valor por lo que él hace, ¿no? Yo quería partir en torno a después de esta confesión heteroerótica, heterocuriosa. No me gusta poco hablar sobre la novela, porque solamente quiero que usted la aborde de esta manera. Y a veces una presentación que hace estas palabras, da direcciones, spoiler. Yo no quiero hacer eso. Pero lo que sí quiero un poco comentarles, decirles una aproximación de lo que yo he encontrado en Rafael, en toda su obra y específicamente esta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puedo entender que
la literatura que he hecho él, la escritura que he hecho. ¿Ya? Porque siento más, no es como literatura, sino como una escritura, porque él trata siempre de hacer proyectos a vez visuales, concretos, y como que siento que tiene una obra total, porque es una proyección de ver cosas, como él decía, ¿no? Para no aburrir, pues esa búsqueda es porque quiere buscar mucho camino, que sí, siento que es una obra. Esta también es, la entiendo igual. Yo encuentro en Rafa dos procesos. Primero que la escritura, la poesía y ahora la novela. La poesía, sinceramente, tiene como una forma de ocultar la metáfora, para ocultar verdades en sí. Eso creo que es una característica de la poesía. La novela no puedes como que intentar la metáfora, sino ser un poco más original, pero a la vez sincero. Ese es muy difícil encontrar a un escritor a la actualidad. Ser sincero y otra cosa, tener estilo. Un estilo marcado. Es muy difícil. Son las dos críticas que siempre hago a la literatura peruana. Porque siento que las novelas cuando las leo como si fueran, bueno, no de periódico, todas son iguales, lineales, ¿no? Entonces como que no siento eso. Uno ve tal vez los libros del boom latinoamericano y ve que cada autor, sí que tú veas la tapa y lo leas, ves un estilo. Es lo que marca un escritor, ¿sabes? La posmodernidad en el Perú, específicamente en los últimos 20 años, la crítica más frontal que yo puedo hacer es que no encuentro un estilo, una voz propia. Siento que el capitalismo, de una u otra manera, para abordar el mercado, ha hecho que las voces de los narradores se vuelvan únicas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se privilegia para llegar a más lectores. Que en esta vez tampoco al lector se le exige, sino se le entrega las cosas de forma minuciosa. Estaba leyendo hace poco Thomas Pynchon, que es un lector norteamericano, y me parece, te exige demasiado sentarte y ponerte a leer. Yo me he preparado para Thomas muchos años, para enfrentarme y no cansarme, no aburrirme, entenderlo, sentir la página. Ya, ese desafío que hace el lector ya no existe en el Perú. Yo no veo una novela que te exija, pero tampoco no veo un estilo de un narrador. Eso es lo que yo encuentro en Rafael, una sinceridad, un estilo. Yo lo escucho a él y yo también lo escucho. Entonces, ese vocabulario, el término, la característica innata, lo innovador y original, me parece un punto importante, ¿no? Ese por un lado. Por otro lado, también quiero decir que hay una frase de George Bataille que dice: allí donde pienso, no soy. Que le da vuelta a esta frase, que seguramente todas la conocen. Cuando yo pienso en eso, pienso en Rafa, porque siento que cuando él piensa es su conciencia, pero cuando no soy, es su inconsciente en sí. Ese inconsciente, que es latente, en el lado de la poesía, homerótica, como quieran llamar los términos, siempre está al límite o al vórtice. Siempre va a ser eso. En la novela, todos los personajes y también el lugar donde parte, que es Coyique, va siempre al límite. Del límite de la periferia al centro. Es donde se construye, o sea, inconscientemente él construye algo que entiendo que nos da ventana desde el inicio de su libro, donde dice, y cito, al poeta H.H. Hernández, dice: la infancia es un campo de guerra desde donde uno sale siempre herido, maltratado con dolor. Entonces, ¿qué ha hecho Rafael? Ha hecho un viaje desde el centro hacia la periferia. Y esa periferia, porque es un viaje de recuerdo, un viaje específicamente de replantear sus temores, pudores, sus verdades, sus falsedades, y buscar construir la idea del ser.
esa periferia de donde parte la novela es lo más importante, creo yo, al inicio, es donde encuentra validez. Esta verdad yo siento que es una forma de reconstruirse, buscar límites, vulnerarse. ¿Sí? Eso me pasa cuando va al centro, por ejemplo. Cuando va al centro, y bueno, hablo del centro de Lima, cuando este personaje va al sauna, ya, va otra vez al límite de la ciudad, del centro mismo, límite, para buscar reconstruirse. Y reconstruirse pasa por la idea de negarse. El erotismo en sí, como decía Bataille, podemos insistir con eso, lo que busca es negar quién soy por medio de la acción sexual o afectiva. Decir hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde sí puedo llegar. Esa es la conducta en sí, lo que plantea Bataille sobre el erotismo. Yo veo que, aparte que considero la novela erótica, lo veo desde ese punto de vista, y la idea de construcción, los límites que puedo encontrar, siento que esa existencia del erotismo, no como un acto de diferenciación, o en algunos casos, por ejemplo, de celestial, ¿no? Diferenciar del humano, no. El erotismo acá es específicamente para saber quién eres y reconstruirse. Eso es lo que yo veo el erotismo en la novela. Esa es la diferencia que yo siento de lo que podemos ver, ¿no? Porque hay un erotismo que puede ser admirado, ¿no? Canónico, pero esto no, vamos, otra cosa. Y es lo que yo planteo. Ahora, para caminar o interpretar el corpus de la literatura en el Perú específicamente, yo siento que hay tres procesos muy claros para entender la idea de periferia desde el punto de vista homerótico, ¿no? Yo creo que en el Perú pasado, el primer proceso que se llama el proceso de la negación, o sea, aquellos escritores que eran específicamente, tal vez homosexuales, que en una sociedad patriarcal, que no es machista, que siempre lo digo, ¿no? Fastidio el término, patriarcal, han podido utilizar la metáfora como una forma de negar específicamente su ser. Entonces, crea un tabú. Puedo decir, por ejemplo, de una u otra manera César Moro, Raúl Porras Barrenechea, siendo el más ilustre personaje, maricón. Y también puede ser Abraham Valeromar. O sea, yo he tratado de buscar algo de Valeromar y no encuentro algo homerótico. Tal vez me equivoque, tal vez no he sido un experto. Pero aparte la foto. Claro, la foto. Yo recuerdo que cuando fui a Ica, porque voy a hacer un paréntesis rapidito, ¿no? Había un mito, ¿no? Hace 10 años, 15 años, donde se decía que alguien tenía cartas de Valeromar a Mariátegui, que era mujer, ¿no? Y que se iban a publicar y que los comunistas no querían, algo así. O lo mismo con lo de Aya, el mismo tema. Pero eso hacía, pues, era por una novela. Y recuerdo que yo fui con Waldo Reynoso y fuimos a buscar las cartas, ¿quién las tiene? Hicimos un viaje de buscando las cartas. Que bueno, obviamente no lo encontramos, que todo el mundo se tirara la pelota. Creo que el viaje ficticio en buscar las cartas fue lo más deseado. No lo sé si lo tenga o no. Bueno, seguimos con lo otro. El otro proceso es la normalización. O sea, acepto la condición específica, pero lo que me conviene lo acepto y lo que no conviene, vamos a hacer un término más psicoanalítico, lo caso, para nivelar. Lo que me vale funciona y lo que no. O sea, la otredad, lo que no puede ser aceptado o solamente lo puedo hacer a puertas cerradas, eso no, eso es otredad. Entonces, eso, por ejemplo, lo puedo ver en ese proceso de literatura peruana a Reynoso. Reynoso al final, como que de una u otra manera en sus libros, puedo entender que hay un
como que, no sé, una ventana pequeña que dice, que da luz y dice, yo no tengo nada que perder, voy a decir algo, pero lo dice, pero otra vez con metáfora. Lo normaliza en el discurso oral, pero otra vez con metáfora. Yo leo El goce de la piel y yo no veo una confrontación, no veo. Y él que es muy confrontacional, no veo. Veo una metáfora para darle un velo, otra vez canónico, otra vez celestial al acto en sí, pero como él dice, del cuerpo, una expectación al cuerpo. Por eso que yo siento ahí los sabores, los olores, el lugar, lo exótico. Puedo también mencionar a Jaime Bailey en ese tema. Porque, si bien siento Jaime, a diferencia de Reynoso, yo a veces le escuchaba a Reynoso siempre un poco fastidiado con Bailey. Me parece un escritor Bailey con el tiempo que ha ido madurando unas novelas. Como no se lo dice a nadie, pero otra vez él también hace casi lo mismo, no utiliza la metáfora porque es más frontal, pero otra vez, solamente dice lo que le conviene y lo otro lo quita de su. Siente que actos o situaciones homeróticas solamente sirven para, como un cuadro risible, anecdótico de escala, pero no humanizar. No entiendo. La tercera parte que yo encuentro es la transgresión. ¿Y qué es la transgresión? Específicamente, lo entiendo como levantar el hecho para mostrarlo, sin tapujos, sin metáfora, con todo otra edad. Eso encuentro en la novela. O sea, el acto de ir al sauna, ¿no? Y tener las relaciones sexuales específicamente entre dos varones de una forma sin metáfora, clara y frontal, algo que no he encontrado en una novela. Tal vez otra vez me equivoco con tantas cosas que se publican ahora. No la había visto en la literatura peruana. Y tampoco siento que él se incline al escándalo, como Bailey, para generar ventas. No, simplemente habla de su condición y dice, ¿sabes qué? Esto es lo que yo siento, he visto, hago, no sé. Y te lo voy a mostrar sin tapujos, sin pudor, sin tabú. Ese creo que es el proceso. Y entiendo desde ese punto que la novela gana y es importante dentro del canon literario. Y bueno, también dentro del, otra vez, el margen de la literatura homerótica. Yo también puedo hablar de otras cosas que he analizado sobre los personajes, que me parecen también importantes. Este personaje que en las cuales siempre se está moviendo entre lo continuo y discontinuo, buscando otra vez qué es. Es algo muy interesante. No experimenta y hace una discontinuidad en su saber, porque es una relación homoerótica, pero también sigue continuamente porque acepta la moral, la vivencia, quiere tener una pareja normal, vivir como cualquier macho patriarcal. Esta idea de ese conflicto de buscar el ser es presente también en la novela, que yo también entiendo que también es otro punto importante. Bueno, no quiero extenderme, perdón, no quiero extenderme. Un punto importante dentro de la novela. Este esbozo, en realidad aquí era un artículo que estaba preparando para Rafa. He encontrado y siento también con la sinceridad los puntos importantes que al momento nosotros, ustedes, cuando un poco lean la novela y las personas que accedan, puedan dar algunas luces y ojalá siento que con el tiempo esta novela sea pues una ventana ya no tan pequeña, no frondosa, en la cual pueda darnos algunas luces para entender el otro lado del límite, en conocer esa lima que al final solamente es instagrameable y es negada, ¿no? Ahora más que nunca, porque el terror, lo obsceno, lo que no se quiere decir, siempre va a ser en el Perú y en Lima específicamente, pues, una tara para entenderlo como peruano. Solamente eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Josué. A continuación, bueno, hay que recordar que el día de hoy hay libros en oferta. Están a 30 soles, están dejando el libro. Usualmente está a 50 soles. Compran, les regalan belleza. Y por la compra se les regala belleza. Así que aprovechen. Por otro lado, vamos a continuar con la ponencia de Rafael, el autor, quien nos va a comentar un poco más sobre esta gran obra. Gracias, ante todo buenas tardes, muchas gracias por venir, muchas gracias Josué, gracias a Lámpara Azul. Estoy muy contento de volver a San Marcos. Acá yo venía para los talleres de poesía con Marco Martos cuando estudiaba comunicaciones en la San Martín, pero veníamos acá al taller. Yo en esa época tenía un grupo de amigos, un colectivo cultural que se llamaba Contradicción, y hacíamos fanzines y nos presentábamos acá, nos presentábamos en diferentes lugares. Y fue una época muy bonita, entre los 17, 18 hasta los 20, 21 años más o menos, que fueron como 3 años, en los que me inicié en la literatura, en la poesía, ¿no? Publiqué un libro en el 99 con Lluvia Editores, que se llama No Importa Borrar, porque era mi primer libro y yo siempre supe, como que siempre tenía la idea de que como que un poco me iba a arrepentir después, ¿no? Y no es que me arrepienta, pero de hecho son poemas que son bastante adolescentes y la propuesta es muy distinta a la que después estuve trabajando. Yo después de ese libro, de No Importa Borrar, me fui a la página en blanco. Empecé a trabajar desde la página en blanco y no solamente con la escritura, sino también con los materiales. Entonces, como dije, ya venía de un grupo que hacía fanzines, yo me encargaba de diseño, imprimir, todo este asunto. Y ya por mi carrera misma me gustaba mucho el tema de la edición. Entonces, antes de que, bueno, yo veía, ¿no? Cuando yo fui a Lluvia Editores, el trabajo con Esteban Quiroz fue muy bonito, aprendí bastante, y es el trabajo profesional de un editor. Pero ya después, cuando empecé a estar solo, digamos, a escribir mis cosas y a buscar editoriales, me encontraba con editores que en realidad lo que hacían era cobrarte, ¿no? Te cobraban por publicarte y a mí me sonaba muy raro, ¿no? Porque yo no sabía, yo era joven, no sabía que así se trabajaba, y me parecía raro, y dije, no, yo no voy a pagar por publicar, si voy a pagar, lo voy a hacer yo, ¿no? Entonces, con esta experiencia que tenía de comunicador, de publicista, empecé a diseñar mis libros, experimenté como dije, con la página en blanco, los versos cortos, los códigos, empecé a ver la poesía o la literatura tratada fuera de lo estrictamente escritural, ¿no? Digamos, formatos, tamaños, tipografías, detalles. Entonces, durante todo ese tiempo estuve experimentando con la poesía, y publicado 2 libros más, que quiero Copy Racks, y luego hubo un quiebre en mi vida en que cambié totalmente, ¿no? Yo esos libros que he mencionado anteriormente los escribí entre los 20 y 24 años, y en los 24 años sucedieron varias cosas que en realidad me redefinieron, ¿no? O sea, yo desde ese momento tenía una vida heterosexual, o sea, yo tenía una familia, tengo un hijo, en ese momento acababa de nacer, tenía una pareja, tenía una casa, tenía un trabajo, tenía todo lo que el plan heterosexual te enseña, ¿no? Te adoctrina, porque lo que sí es, hay un adoctrinamiento heterosexual en realidad, no es un adoctrinamiento homosexual, porque si no. Y básicamente por esa crianza, yo estuve perdido, pues, ¿no? O sea, esa situación me llevó a una cuestión de depresión interna, entonces no sabía qué pasaba conmigo, hasta que a través de la literatura empecé a encontrar mi verdadera orientación homosexual. Entonces, estoy leyendo a Ale Gilbert, Paolo Pasolini, ¿no? Reinaldo Arenas, ¿no? Entonces,
empecé a leer, o sea, leer me parecía loquísimo, empecé a leer y poco a poco me di cuenta de que por ese era mi camino, ¿no? O sea, no solamente yo había experimentado con la poesía, pero al final siento que la poesía terminó experimentando con mi cuerpo, ¿no? Con mi voz, con mi cuerpo, y me redefinió y me instaló esta voz homosexual que ya a partir del 2007 empecé a desarrollar con libros. Bueno, Virus Pop y Raps tiene un par de poemas sobre drag queens, pero eran poemas que yo los escribía sin ni siquiera saber qué era una drag queen. O sea, era loquísimo, porque hay un poema que se llama Free Queen, que es una drag queen, pero yo no sabía que era una drag queen en ese momento. Entonces, es algo loco que la poesía misma te saca tu propia orientación, tu propia voz, ¿no? Y fue que se fue saliendo. Salió en 2007, salió Querido Lucía, que es un poemario de definición sexual, de definición de identidad, es trans, es homosexual, no sé, un deseo frustrado, y eso se llamó Querido Lucía. Después de ese libro, dejé publicar 10 años, estuve escribiendo bastante, y saqué el libro Muxo, Música para Monstruos. Y ahí sí es un libro bastante amplio, tiene más de como 190 páginas, ¿sí, no? Y es un paso, ¿no? Y cuento, es poesía, pero es como una gran... Yo siento que a veces mis libros de poesía son como ciertas novelas, porque siempre hay una voz, siempre hay un personaje, siempre hay algún tipo de narración. Y en el Muxo era mi paso justamente de todo lo que les he contado hasta esta voz homosexual, que ya después se desarrolla en otro libro que es Reality Nuggets, y después embellezo y yo me muero simpático. Y esto lo cuento para que sepan más o menos un poco sepan la trayectoria poética que me ha llevado a esta novela, ¿no? Mi interés con esta novela es justamente crear algo que yo no encontraba dentro de la literatura peruana, ¿no? Porque latinoamericana sí lo encontraba, o anglosajona también lo encontraba, que era justamente lo que dice Josué, o sea, que hay una cierta metáfora, cierto pudor, cierto velo, cierto filtro para referirnos a las relaciones homosexuales, ¿no? Como que no decir mucho no sé. Entonces, en este libro encuentras, por un lado, como dice la periferia, la primera parte es sobre el personaje siendo niño, en el retablo en Comas, en Coyique, donde se desarrolla, y ahí pasa un hecho de violencia que posteriormente lo va a definir y lo va a arrastrar ya en la época adulta, ya en la segunda parte del libro. Y en la segunda parte del libro, que bueno, la primera parte es en estilo, en forma, es muy distinta a la segunda parte. Me interesaba que fuera así porque la primera parte es una narración distinta, porque toca temas muy, muy fuertes, digamos, y me interesaba darle un cierto matiz de lirismo, ¿no? De lirismo, como de un cuento infantil, pero perverso, diabólico o morboso quizás, no sé. Y me parecía muy adecuado que no sea una persona la que narra, sino que sea una casa. Entonces, la casa es la que narra esa parte. ¿Para qué? A mí no me gusta ser el autor, el novelista, omnipresente, que sabe todo y que llega a escribir ya con una cosa preconcebida, con toda la historia establecida. Yo tengo la historia establecida, pero yo dejo ciertas partes para el momento creativo, pues, ¿no? ¿Qué cosas voy a poner como detalles? Y en la segunda parte también narro lo que les he contado anteriormente, ¿no? Cómo eran los círculos poéticos en los fines de los 90 y comienzos de los 2000, cosas que ya no existen ahora. O sea, yo antes, era muy común antes que hayan colectivos en cada universidad de poesía, ¿no? Había Colmena en Villarreal, había EGOE en la Universidad de Lima, Contradicción San Martín, y San Marcos, no sé quiénes estaban, pero
todos tenían un grupo, o sea, cada universidad tenía un colectivo de poetas jóvenes, y en los cuales nos íbamos a hacer presentaciones, no sé, en Quilca, por ejemplo, en el Averno, que ya murió. Era un centro cultural, era un centro contracultural, donde era más que nada, era como un espacio para más que nada un concierto de metal. O sea, era un piso todo de tierra, ¿no? Era firmado con agua, un gran escenario, y los poetas salían ahí, pero los poetas, si no congeniaban con el público reaccionaba muy mal. O sea, le decían, vente a la mierda, bájate, ¿no? O sea, y es algo que no se ve ahora. O sea, ahora no sé, los escuchan o no los escuchan, no sé, pero ahí se reaccionaban, decían, ay, bájate, bájate, ¿no? O sea, y era otra época. Eso me interesaba, por ejemplo, que ya no se... Me interesa mucho el tema de la memoria, y eso es lo que estaba haciendo acá, en ese aspecto también. La memoria también de Coyique, por ejemplo, ¿no? Que ya no existe toda esa parte de Coyique, que ahora es solo el retablo, que son condominios de Grenco, y que toda esa flora y fauna fue arrasada, ¿no? Entonces, eso también lo rememoro acá. Y en Lima, también, por ejemplo, espacios como los cines porno, que antes eran cines de barrio, cines de bien, ¿no? Cines de familia, y que devinieron en cines porno, que ya tampoco están activos. El cine Omnia, por ejemplo, que es una que menciono acá, que ahora ya es un garaje, era un cine porno que también es un escenario. También se menciona el sauna, que es un sauna que queda en la avenida Arequipa y que tampoco existe, ya está destruido y ahora es un condominio. Entonces, esos espacios de homosocialización, o sea, donde los homosexuales se pueden juntar y se pueden interactuar, también se han perdido. Entonces, esa es otra de las cosas que yo trato en esta novela, y que les cuento que también, bueno, esta novela tiene un background de los media, porque el personaje de Pedro, en realidad yo lo creo en el año 98, por un cortometraje que se llama El Sendero de Pedro, que justamente habla de cómo lo secuestraron a Pedro. O sea, que es una parte de aquel capítulo, pero yo hice, en realidad el personaje de Pedro surge en el 98, cuando hice este cortometraje, dirigí el cortometraje, y de ahí es donde sale, pues, ¿no? Entonces ya después, durante años, cuando se me mete la idea de la novela, que en realidad la tenía planeada bastante tiempo, pero quería saber qué cosas iba a tocar, entonces me acordé de Pedro, y ahí fue que uní la historia de Pedro con la historia de Gabriel, con la historia de Antonio, y eso, pues, yo estoy muy contento por el resultado que ha tenido. Eso, la verdad, siento que fue arriesgado por parte de la editorial también, que aceptar. Yo pensé que iba a ser complicado porque hay cosas bien fuertes a nivel sexual, ¿no? Que no se han mostrado antes, y que dije, de repente es un poco complicado, pero yo creo que me he dedicado tanto al estilo, ¿no? A la forma de contar esta historia, que me encanta que haya resonado, que empecé a resonar. Entonces, este es un gran premio para mí, yo me siento muy contento, yo les agradezco por este espacio, y los invito a leer la novela. Es una trilogía, ya la segunda novela ya la tengo terminada, necesito enviar a editoriales a ver qué pasa. Yo creo que van a esperarse un par de años porque todavía tengo esto, pero ya está encaminada la tercera, que estoy empezando a trabajarla, y eso. Muchas gracias. Sí, sería bueno, ¿no? A lo mejor alguno de los que están acá presentes tiene una duda, alguna pregunta. Yo tengo algunas preguntas también para ustedes. En todo caso, hasta que preparen sus preguntas, a lo mejor tienen alguna duda, un interés. Lo primero es una pregunta más que nada sobre el título, y también sobre este pequeño apartado que está debajo del título, que me llama
llama mucho la atención, ¿no? Porque por un lado el título nos dice, no te enfades conmigo, por favor, pero abajito dice incómoda, ¿no? O sea, es como, hasta cierto punto, una analogía un poco extraña, porque si bien el título nos da a entender una solicitud de parte, puede ser de los personajes, puede ser del propio autor, que nos invita a no enfadarnos. Cuando leemos el libro más parece una ironía, ¿no? Que el autor juega con nosotros, en el sentido de que realmente no, lo que se busca es provocar, ¿no? Es una novela provocativa. En ese sentido, ¿tú consideras, bajo esa lógica, que tu novela busca provocar? Y en todo caso, ¿a quiénes buscaría, para quiénes tendría esta intención, ¿no? Sí, provocar, sí, pero provocar ternura, amor, asco, o sea, provocar varias emociones, Claro. no provocar por hacer escándalo. Por supuesto. No. Mi idea es esa, o sea, es mandarte la ternura, el amor, el odio, la violencia y después a saber qué pasó pues al final. Sí, o sea, no lo hacía, ¿sabes qué? Es que yo no lo veía como no te enfades conmigo, en realidad es un verso de Allen Ginsberg, ¿ya? De su libro Muerte y Fama. No te enfades conmigo, no sabemos quiénes seremos, no sabemos quiénes somos, cosas así. Y yo lo he usado anteriormente en Reality Nuggets para una... Reality Nuggets era un libro que agrupaba 4 poemarios. El primer poemario se llamó No te enfades, por favor no te enfades conmigo, ¿no? Entonces ya para la novela, en la novela se iba a llamar El Retablo, ¿ya? Pero el retablo el editor no le gustó y a mí tampoco me daba mucho que decir, ¿no? Entonces le propuse que usemos el mismo, ¿no? Pero lo cambiamos el por favor abajo. Pero porque me gusta y porque está bien copiarse uno mismo también. Entonces, yo también me copio de mi novela. O sea, yo siento a veces que, vamos, o sea, escribo narrativa, pero también tengo mi poesía que abarca los mismos temas. O sea, yo tengo un libro de poesía que habla sobre el VIH, tengo un libro de poesías de sauna, discotecas y todas esas cosas. Entonces, hasta cierto punto tomo cosas de ahí, ¿no? Es como una forma de reescritura de mi poesía en narrativa, pero más o menos. Y esto de no te enfades conmigo, en verdad no, o sea, yo soy, no me gusta pedir disculpas, o sea, esto, a ver, no lo vi como una disculpa, una dispensa o pedirle al lector algo, ¿no? Simplemente lo vi como un título. O sea, es un título y bueno, sí, hay un personaje que lo menciona en la novela, pues, ¿no? Pero sí, no fue mi intención, en realidad llama un poco la atención, pues, ¿no? Porque no te enfades conmigo si se lo está diciendo a un personaje, me lo está diciendo a mí o es el autor. Pero sí entiendo por dónde vas y bueno, lo que dice incómoda, ¿no? Es incómoda, ¿no? Porque la gente no está acostumbrada a leer el sexo homosexual, pues, ¿no? Y cómo hablar de sus orificios, sus falos, ¿no? Y todos los movimientos y los fluidos que existen, todo eso. Entonces, siempre es como que llegan a edad, puede decir, ¿no? La pareja se besa y nada y se va a otra cosa, ¿no? No, yo me quedo ahí, me quedo 5 páginas, 6 páginas en todo lo que están haciendo pelos y señales. Eso sí, yo en esa novela apelo mucho al detalle, o sea, mucho detalle. Entonces, todo ese sudor, toda esa pasión he tratado de no escatimarla y de ponerla tal como es. Y sin embargo, en el sentido de generar sentimientos, la primera parte, al leerla, al menos yo lo leí en el carro, ¿no? Viniendo a mi casa, recuerdo muy bien esta sensación de incomodidad que se logró en el lector, en la primera parte, que no le voy a spoilear evidentemente, pero que es una invitación sí para que leerlo y para analizarlo, ¿no? Sobre todo por este lenguaje que se emplea, un lenguaje como comentas en un principio que tiene un tono hasta cierto punto que busca ser lúdico, ¿no? Y lírico
en el sentido de que se utilizan palabras sonantes, ¿no? Palabras que tienen un efecto sonoro y que pues esto se contrasta con la segunda parte y también con la aparición de diferentes personajes de la literatura peruana. Por ejemplo, recuerdo muy bien la inclusión de Osvaldo Reynoso como personaje dentro de esta obra. Y bueno, no sé cuál era el objetivo o quizás en ese sentido, cómo estructuras estas inclusiones, cuál es el sentido de incluir a estos personajes dentro de la obra. Ya, lo de Reynoso salió como lo que dije hace un rato, o sea, parte del azar, o digamos, del, de la brecha que dejo para la creatividad, ¿no? El personaje estaba en la cárcel, entonces yo necesitaba un canal para poder que se conozca, un medio para que se conozca este personaje en la cárcel con la mujer que iba a ser el triángulo. Entonces, ese fue a través de ¿cómo se llama? De Osvaldo Reynoso. ¿Por qué? Porque yo me acordaba que Osvaldo Reynoso hacía talleres de literatura en las cárceles. Y a partir de eso, bueno, empecé a investigar, ¿no? Entonces, y efectivamente encontré, pues, ¿no? Las fotos y muchos registros, incluso notas de prensa y todo eso, de Osvaldo Reynoso en la cárcel. Entonces, yo hace muchos años tuve un bar que se llamó Cholo Bar y hacía muchos homenajes a grandes poetas como Rodolfo Nostroza, Enrique Verástegui y también a Osvaldo Reynoso. Entonces yo recordaba a Osvaldo que él siempre hacía las presentaciones enseñando los billetes de Porras Barrenechea, ¿no? Diciendo que Guaya de la Torre también, ¿no? Diciendo que ellos eran homosexuales y si ustedes son homofóbicos, pucha, ¿qué hacen con estos billetes? No voten, ¿no? O sea, unas cosas así. Entonces eso tenía un recuerdo personal muy lindo mío y lo puse ahí, ¿no? Entonces me sirvió para poder expresarlo. Y no es lo único, ¿no? Por ejemplo, también está Duque, ¿no? Duque es el primer libro homosexual de principios del siglo pasado de Canseco. Y yo lo menciono acá, o sea, no lo menciono directamente, pero el, es el mismo, a ver, voy a decir. En la obra de Duque es un perro, ¿no? Es un perro en la obra de Canseco. Entonces yo agarro ese mismo perro, digamos, y lo pongo acá. Mi personaje, uno de los personajes, también tiene un perro que se llama Duque, ¿no? Entonces ese es como que un guiño también a esa parte de la literatura LGBT, ¿no? Peruana tradicional. Después hay varias cosas, que ahorita no me acuerdo, pero sí, o sea, a mí siempre por ejemplo, menciona a Reinaldo Arenas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vejez del homosexual, sí, también, bueno, Alex Gilbert también lo menciono, Freddy Sonellis también, sí, también, aquí más hay varios, hay unos cuantos que menciono acá que me interesaba que también un poco ubicarme dentro de esa literatura. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda. En todo caso, tenía un último comentario ya para cerrar esta presentación. Tiene que ver con lo erótico, ¿no? Bueno, el ponente Josué comentó muy bien sobre esto, el erotismo, sobre el saber quién eres, ¿no? Sin embargo, también resulta que el erotismo es camuflado, es una apariencia, o mejor dicho, se toma una apariencia en la obra de yo soy, por ejemplo, ¿no? Uno de los personajes puede decir fácilmente yo soy homosexual pero no soy maricón, ¿no? Entonces se trabaja también esta idea de lo corpóreo, sí, pero como algo periférico, ¿no? Y la verdadera apariencia o la apariencia que realmente se está trabajando es esta vestimenta, este traje administrativo que tiene uno de los personajes, que se codea con otros personajes que no saben quién es en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede valorar ese aspecto, ¿no? En la obra? A mí me parece un aspecto muy brillante, ¿no? Muy bien logrado, muy bien trabajado. Pero, ¿cómo lo valoras tú, Josué, o el autor en este caso?
Bueno, el personaje, uno de ellos que es el descentrado, que lo puedo llamar, creo que se mueven de dos puntos o dos polaridades, que tiene que ver lo del eros y lo político. Lo político es lo aceptable, ¿no? Y el eros es el límite. El erotismo específicamente es un descubrimiento de nuestro ser para entender hasta dónde podemos llegar esta forma. Sí, porque de una u otra manera el erotismo niega la moralidad y niega también lo establecido, ¿cierto? Esa experimentación, de una u otra manera, siento que el personaje siempre se está como que moviéndose de dos partes, ¿no? Lo político aceptable, por eso que es el triángulo amoroso, o sea, la chica, que es lo político, lo aceptable, lo que tiene que ser, y él es el otro personaje. Esos puntos. También puedo mencionar que hay una crisis, que también creo que fue mi intervención, que tiene que ver la crisis de la continuidad. O sea, la crisis de continuidad es que lo continuo es que lo que todos hacemos todos los días, lo rutinario. Lo discontinuo, o lo que hacemos un quiebre, como también decía Rafael, era el quiebre o lo discontinuo no es para darnos cuenta hasta que llegamos, mirar atrás y repensar nuestro ser, ¿no? Eso es lo discontinuo. O tenemos dos formas, o hacer otro quiebre, o seguir siendo con la continuidad. Eso es lo mismo. Cuando uno se va a confesar, o lo que se hacía en la época del siglo XVIII, hacía un rompimiento en la confesión de lo discontinuo. Velabas lo que no querías decir por medio de la confesión, pero seguías con lo mismo, tenías tu misma línea. En cambio, no, ahí yo veo discontinuidad con el personaje. Lo que hace es eso. Siempre está de una u otra manera, tiene una crisis de conducta porque hay discontinuidad en cierta manera. Siempre digo, no, los cambios, la gente, ahora que es muy moderno, que la gente siempre busca cambios en su vida. Claro, dice cambios, pero me voy de viaje porque quiero darme un nuevo aire, un cambio en mi vida, pero eso no es un cambio, pues. Cambio es negarte lo que eres y hacer otra cosa. No sé, yo, si quiero hacer un cambio en mi vida, me voy de acá y me pongo a trabajar albañil, ¿no? Puede ser, o de puto. Entonces algo que nunca he hecho y no sé. Eso es un cambio. Esas cojudecitas que hablamos de cambio me parece mucho, sinceramente. Pero esto también es parte de nuestra modernidad, parte de lo que repensamos, lo que nos dan los parámetros morales y sociales. Por eso que la novela en sí es efectiva de los personajes, del lugar y de la voz, ¿no? Porque no te deja nada. Te dice, mira, esto es pútrido y te va a levantar, no te lo va a tapar, te lo va a decir. Entonces, yo creo que por ahí va la idea de transgresión. No es negativa, no es revolucionario. Siento que es una construcción del ser, la apreciación del otro que existe y que debemos considerar, ¿no? Porque también puede ser una transgresión, también puede ser una transgresión de una forma revolucionaria, pero no es tampoco una transgresión específicamente para el ser. No puede ser performativo o una llamada de atención, como hace Bailey, por ejemplo, una transgresión que él hace. O sea, yo veo, por ejemplo, puedo decir, besarse con Coco Marusi, por Jaime Bailey. Eso me parece transgresión, ¿no? Porque no había un cambio específicamente dentro de los seres, no es ennoblecido el acto en sí, sino solamente escandalizado. Entonces eso no es una transgresión. Por eso planteé al inicio esa propuesta en la cual siento que hay un proceso literario bien marcado dentro de los autores que he mencionado. También puede haber otros, seguramente. Pero creo que por ahí va mi investigación y planteo. Pues, Eso era lo personal. Sí, bueno, yo desde el mundo de la literatura
literatura LGBT en estos personajes, plantea un personaje que era bien necio, ¿no? Bien pituco, que tenía que el gay normalizado, ¿no? Que tenía que formar su imagen pública como un heterosexual, ¿no? Se viste como un heterosexual, aunque él no niega su homosexualidad ante todos, y él piensa que, bueno, ya la gente se imaginará porque, no sé, cuando lo ven bien, siempre está con los perfumes, o sea, siempre está muy bien vestido, y es como que un dandy, pues, ¿no? Está muy bien vestido siempre, pero ese es durante el día. O sea, durante la noche es un personaje totalmente oscuro, entregado totalmente a sus pasiones, que se va a saunas, videos porno, cineclubs con cuartos oscuros. Entonces, él disfruta esa ambivalencia, esas dos vidas que él tiene, y no encuentra ningún tipo de contradicción ni nada. O sea, simplemente es así porque su familia le dijo que no haga, está bien que sea maricón porque no es canon, porque ellos son una familia que tiene una tradición de magistrados en la jurisprudencia peruana, pues, ¿no? Porque el otro es fiscal. Y por el otro lado tenemos al homosexual atormentado, el que no acepta su orientación y lo toma y lo asume desde un machismo muy poderoso, en donde él no es maricón porque él es el activo, ¿no? Una cosa así. Entonces, sí, pues vemos como que dos formas de entender un mismo espectro, una misma orientación. Entonces, digamos, él no va a ser un maricón, ¿no? Y el gay, que es Gabriel, tampoco se ve como un maricón, digamos. Eso. Muchas gracias, doctor. Bueno, si no hay más dudas, si hay alguna duda que quieran plantear o no, vamos a hablar cuando les agradecemos a todos por su asistencia el día de hoy. Esto ha sido gracias a Rafael, gracias también a Josué, y bueno, también los chicos de Lámpara Azul hemos ayudado un poco en lo posible a que esto se realice. Esta segunda semana, la semana pasada también se realizó en Católica. A lo mejor cuando salga la siguiente parte de la trilogía podamos seguir con estas presentaciones en otro momento. Los vestidos de papá, sí. Los vestidos de papá. Y bueno, sin más, hacemos un sorteito. ¿Ya? Sorteamos ¿Un bellezo? Sí, un bellezo. Sorteamos un bellezo. Así que tengo acá el talonario. Como somos 1, 2, 3, 4, 5, voy a simplemente